Ya, buenas noches. Bienvenidos a la Casa del Libro Total y a este programa, a esta tertulia que hacemos todos los martes a las 6:30 de la noche, que hemos llamado Memorias Vivas, el personaje y su historia, que tiene esa característica, ¿no? Un invitado especial que es un personaje que nos va a contar su vida y su obra. Han pasado por acá personajes extraordinarios y el de hoy, por supuesto que lo es. Alfredo Ortiz, batallador, un guerrero, un luchador de 1000 batallas, ¿no? Lo conozco desde hace rato y estaba ahí como entre las primeras personas que quería tener en la tertulia para que nos contara su vida. Además es vecino, ¿no? Es aquí cercano de la Casa del Libro Total. A principio de año estuve allá en tu casa, ¿no? Estuvimos en tu casa a principio de año, ¿no? Con Javier Gómez, el tiplista, que lo tuvimos aquí también sentado. Fue muy bonita esa tertulia. No conocía esa nueva Casa del Solar, ya vamos a hablar de eso. Alfredo, bienvenido a la Casa del Libro Total. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cuándo y dónde nació Alfredo? ¿Cuándo? Si quiere coger el Yo micrófono. nací en el año 1960. 60, nos llevamos 4 añitos nomás. Soy su hermano mayor, tiene que respetarme. Te respeto, siempre te he respetado. ¿Qué Esto, día? el ¿Qué 30 de fecha? junio, 30 de junio del 60. todos mis hermanos, por ejemplo, una nació el 8 de diciembre, mi hermano menor el 24 de diciembre, mi tío el 31 de diciembre. El 13 de mayo sí no tengo conocimiento de quién, el 13 de mayo. ¿Qué haya pasado el día que tú naciste? El día de la madre seguramente, porque tú, Mínimo. es quienes te conocemos, tú eres una madre. Has ayudado a mucha gente, has hecho muchas cosas, digamos, queridas, ¿cierto? Muchas cosas queridas, mucha gente te quiere. Hace un rato me encontré con Walter Gómez, me dijo, no puedo quedarme, Pacho, me gustaría, mi amigo Alfredo, pero él vive por allá en el Santísimo, más arriba del teleférico, creo. Por allá por Ruitoque, creo. Entonces el último teleférico le salía como a las, como a las 6, pero te mandó muchas saludes. Bueno, entonces naces en Bucaramanga, ¿cierto? ¿Dónde? ¿En qué nace? En el barrio San Alonso, En el barrio San Alonso. sí. Ok. ¿Y tus padres? ¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Mi papá, el apellido Ortiz es San Gil Socorro Simacota Chima. Ese apellido Ortiz no es de San Andrés Ajá. ni de Barichara, es San Gil Socorro Simacota Chima. Ahí. Comunero, Sí, comunero. comunero. Estoy completando 30 años de fallecido el mes pasado. Y mi mamá, sí, de Corozal Sucre. ¿Ve? Corozal, Una combinación bastante claro, él es extraña, ¿no? mi, Aunque los santandereanos solíamos ir bastante a la costa. mi papá le enseñó a mi mamá a cocinar y mi mamá le enseñó a mi papá a tomar. Ah, sí. A tomar medidas, a tomar precauciones. Es una costeña y murió a los 52 años, ¿Cómo se llama tu mamá? jovencita, Hilda Elena. Hilda Elena. Hilda Elena sin H. Elena. Hilda Ajá. Elena. ¿Y tu papá? Alejandro. Alejandro. ¿Tu papá qué se dedicaba? Mi papá fue funcionario público, él trabajó, Siempre pero fue no, funcionario. primero se alistó para el ejército y fue oficial del Ejército de Colombia, la segunda ¿Ah, promoción. sí? Ahí tengo el casco, ¿Oficial? pero no lo vendo. ¿Oficial qué quiere decir? ¿Teniente? No, él llegó a capitán con Capitán. antigüedad para ser mayor. Suboficial. No, oficial, Oficial. capitán, Ah, vale. con antigüedad para mayor. Sí. Tenía vocación militar. Sí, él es duro, lo llamaron a calificar servicios en el año 50, un general conservador llamado Rojas Escarpeta. Yo me sé de memoria lo que usted me diga textualmente. Y salieron como 200 oficiales acusados de ser liberales, era una pelea liberal Sí, conservadora. Entonces él, El lío eterno de la Sí. nación, ¿no? De la patria. entonces el capitán terminó muy joven, él duró
18 años en el ejército y adquirí una pensión, porque Ujú. una pensión que se fue reajustando y reajustando y la heredó una hermana mía que ya falleció también. Y no hizo más nada. Sí, después se dedicó a ser funcionario público aquí. Ok. Él fue director de la cárcel modelo en La Concordia. Cuando la cárcel modelo quedaba en la En La Concordia. Concordia. Era ahí mismo donde está la Plaza de Mercado, ¿cierto? ¿O no? Más, creo que más arriba. Más arriba de la Plaza de Sí, es Mercado. que no tengo esos fijos, pero difícil ya ¿Usted ya había conseguir nacido en archivo. ese momento? ¿Ya había nacido en ese momento? No, no. Yo nací en el 60, entonces mi Pero papá, ya estaban en San Alonso. no, mi papá, eso fue una cosa fugaz, hay un apartamento, una casa o una pieza que le arrendaron en esa época, Ok. porque fuimos 7 hermanos de la cochada de mi papá. O sea que él fue director de la cárcel Sí, modelo. fue contralor auxiliar del departamento, trató en rentas, en rentas, fue subdirector de Coldeportes, él estaba encargado, en esa época lo encargaron de los cuerpos de paz, que eran los gringos que venían a hacer voluntariado. Ok. Y, ¿cómo era que llamaba? La Alianza para el La Alianza Progreso. para el Progreso, claro, el Y, programa de John F. Kennedy. y le encomendaron también lo del Tejo. Él era ayudó a fundar, él no fue el fundador, pero sí ayudó a fundar porque era un tipo muy generoso y además él era bohemio, él cantaba tangos y tenía un vozarrón, pero nunca le hizo daño a nadie. Entonces era el capitán y el capitán cantaba tangos y el capitán declamaba y ahí fue donde nosotros empezamos a participar en la vida de él, que nació aquí en este barrio. Ajá. Nosotros no nos hemos ido de este barrio, desde muy pequeños aquí nacimos, en este barrio. Usted nació ahí Pues yo nací en San Alonso, pero eso esa- fue muy fugaz, nos vinimos para ok, acá hace 58 años, nos vinimos de nuevo, salimos, pero nunca nos hemos ido, estamos aquí todavía. ok. Aquí veníamos, aquí era un circuito cultural aquí en este lado, aquí veníamos a donde don Gonzalo, ahí entraban los señores, no tomaban trago, tomaban un café por la tarde, y después habían los sábados la tertulia literaria, que era Pablo Sogoibi, el Loco Camargo, Sergio Olifar, don Segundo Agelvis, el maestro, y la casa más bonita que quedaba aquí por el Parque García Rovira, que era una declamadora del equipo nuestro, que era la doctora Berta Jaimes Carvajal, una señora alta, súper simpática y buena anfitriona, regalaba galletitas, colaciones y declamaba, y era muy querida en el gremio. Y de ahí pasábamos donde el maestro Agelvis, que era también otro excelente anfitrión. Eso era como los grados de aquí de las universidades, pero él colocaba el cuadro a sus amigos aquí debajo del brazo, porque era su generosidad. Él no pintaba para hacer plata. ¿No le echó uno debajo del brazo suyo, no? ¿Cómo? ¿No le echó uno debajo del brazo suyo? Mi papá, en esa época ellos no pensaban tanto en colgar obras. Y de que valiera tanto, ¿no? Sí. Y que fuera a tener algún valor importante, ¿no? Entonces, había un circuito por aquí que era también el Colegio San Nicolás de Tolentino, que había un señor que era el novio de la señora y que tocaba guitarra. Y estaban los otros músicos de acá arribita, de una casa, no recuerdo el nombre en ese momento. Y estaba Paulus, que muy poco lo veíamos, porque en esa época él estaba en Bogotá, pero sonaba, A Pablo Gallinazos. sí, Era muy famoso en ese momento. sonaba y entonces él no estaba, pero sí estaba la vida que tenía esta casa. Y otra persona muy importante que es don Eli Corso, de la casa de la calle Real. Don Eli era un gestor y a través de su trabajo religioso, la Legión de María, él andaba en un carrito y grababa todos los acontecimientos que había en nuestro entorno. No necesitábamos ir a Cabecera ni a la Mesa de los Santos a ver a Pacho Centeno ni nada. Entonces eso nos tocó estar en esa onda y se creó un círculo, el que se llamó después el Círculo Literario de Artistas y Escritores. Aquí a este sector vino Gonzalo Arango, un señor aquí escribiente, Luis Ignacio Rey Ortiz, todos esos personajes que fueron los que le dieron vida cultural a este sector. Pero en ese momento, ¿usted cuántos años tenía? Tenía 0,
0 años, no había 0 nacido. años. O sea, No, pero eso fue, esa sucedió era la vida, el círculo de Estoy vida hablando de su papá. de los 70s, ya yo Ajá. tenía 10 años y era Ok, el secretario privado de mi papá, ok. ¿De los abuelos tiene alguna referencia? de mis abuelos, Sí. Cosme Ortiz y María Morales. Cosme Ortiz era el papá, mi papá, y un hermano de mi papá es Cosme, el fundador o uno de los copartícipes de los arrieros del Club del Acero. Ellos tenían un club que llamaba el Club del Acero aquí en la 34 con 17. ¿Del acero? Del Acero, el Club Del del Acero. Acero, sí. Entonces se reunían los amigos y hacían muchas cosas en acero, fundían. Ok. Y Fundidores. era un grupo de oficios. Ellos sabían que no era solamente, sino que era una escuela de oficios que ahí nació, ahí en la 17 con 34. Y ese era el tío Cosme. Ok. ¿Y por el lado de tu Cosme Ortiz. mamá qué? Mi mamá sí se trajo dos sobrinos, dos primos míos que llegaron y uno sí se quedó y el otro buscaba era la caseta y aquí no habían casetas, aquí era la caseta de Guarín donde tomaban cerveza. Y entonces el primo sí se fue, pero se quedó el otro primo que se pensionó por aquí en una empresa, Ok. ¿Dónde hiciste la primaria? aquí en el Instituto Integrado de Televisión Educativa y en la Camacho Carreño. La Camacho Carreño. En ese entonces se llamaba la Camacho Carreño. A mí por la estatura me subieron porque estaba muy pequeñito, muy alto para segundo y me subieron a tercero. Así por estatura. Por No por estatura. logros, no por Ah. que haya sacado buenas notas. Mm. Por estatura lo subían a uno, Alfredo. ¿Y por qué no pediste que te subieran de una vez a sexto bachillerato? Porque me daban un reglazo esos que daban en esa época de Paquito. ¿Te daban? ¿Te daban? ¿Eras Claro, en juicioso? esa época era. Pues yo empecé a descubrirme, fue como en la adolescencia. No, pero ahí la niñez eras En la niñez normal, sí, muchacho normal, Yo sí recuerdo un reglazo en la sin niñez. uno tratamiento solo. médico. ¿Cómo? Que yo recuerdo un reglazo. No se me olvida. 5 años, fue durísimo. Uy. De esas reglas de madera que tenían una cintica metálica. ¿Ah? Perdónenme la expresión y ojalá no quede en la grabación. Malparidos. ¿Cómo le pegaban a uno de esa manera? Eso era para enderezarlo a uno. Bueno, pero sí lo lograron enderezarme. Entonces ¿te gustaba jugar a qué en ese entonces? Es que quiero entender cómo llegaste a ser el Alfredo que te conocemos. Bueno, yo jugaba ajedrez con guayos. ¿De niño? De niño, es decir, mi papá como trabajaba ya en el deporte, a todos nos quiso colaborar, ayudar. El que Sí. más quería ayudar entonces me llevó donde Américo Montanini, entrenador de la selección Santander. Sí, sí. Américo le contó una tarde lluviosa a mi papá que yo muy regular, que sí tenía, pero no levantaba la cabeza y al saltar no sacaba los codos. Entonces que mejor siguiera en la poesía. Yo ya estaba teniendo inclinaciones así como raras en esa época, que me gustaba era como seguir los pasos de mi papá con la declamación, con el canto, con todo eso. Y como yo era el secretario, lo acompañaba. Él fue auditor en la UIS en el 70. Tu papá Yo tuvo lo muchos puestos. Sí. Tuvo más puestos. Para poderse que vos, pensionar, sí, para sí. poderse pensionar le tocó difícil aquí en la ciudad. Para pensionarse le tocó donde lo nombraban. En esa época estaba Gómez Gómez. Y Alfonso como mi Gómez. papá estaba en la masonería, mi papá era buena gente y cantaba tangos y declamaba, pues Gómez Gómez le cayó simpático y lo empleó en varios sitios. Entonces, eso. Bueno, entonces la primaria, bachillerato, ¿entras a estudiar dónde? El bachillerato en la Academia Militar General Santander. Ópale. Pero mi papá, como había sido director de la cárcel allá, pues me llevó a la cárcel y nos consiguió me las mandó a hacer unas botas. Todos los muchachos andaban con botas militares que vendían clandestinamente allá en el ejército los soldados a los muchachos. Pero mi papá sí nos premió con unas botas de la cárcel modelo, que suenan unas canoas muy tenaces y todos los días nos mamaban gallo. Pero bueno, nos tocaba porque éramos los hijos del capitán y un poquito acuciosos, hiperactivos. ¿Todo el bachillerato lo hiciste ahí? No, cuarto, no, Cuarto nomás. el nivel académico era muy malo, allá estábamos todos los que
supuestamente tenían que recibir castigo de parte de las autoridades. ¿Cómo era cómo era que le decían a los de la academia? Los cadetes, Los hoches. los joches. No, eso eran los jóvenes, los joches, los jóvenes. Los hoches, que es como lo tierno, ¿no? ¿Sí será? Sí, los joches son los Ah, principiantes. por el uniforme, que era No. como un verde clarito, ¿no? No, los joches eran los principiantes. Los principiantes. Entonces yo ya estaba en el ocaso, en la crisis terrible del cuarto bachillerato y de los 16 años. Uy, aquí está. Él tenía una caseta donde vendían hace 52 años, unos 48 años, la cafetería más próspera de Bucaramanga dentro de un establecimiento educativo era la de Manolo Galvis, que vino a saludar. Sí. Que vino a cobrarte una deuda Y en que esa dejaste época allá. nadie pedía fiado. En la Academia Militar, buenas noches, yo soy Manolo Galvis, músico. En esa época lo llevaban al Café Madrid, a hacer polígono, era que se llamaba o sea, hacer polígono. Ah, ok. Y nosotros nos llevábamos, esto es un recuerdo bonito, porque bonito no, pues alegre, no fue tan bonito. Y en ese espacio ustedes se iban para allá y uno de los que era de ahí del ejército que trabajaba ahí con ustedes en la academia, dijo, ellos nos decían, acompáñenos hasta allá con la gaseosa y los sándwiches y las cosas para que la papa chorreada y que llevemos porque eso es un duro, que el polígono, que no sé qué más. Y nos fuimos con una camionetica. Esto es bonito pues, y lo quiero contar porque es parte del viejo Alfredo. No, pues, ¿cómo le parece que nosotros confiando en los, ¿cómo se llamaban? Brigadier, ¿cómo le decían a los que mandaban? Brigadier mayor. Eran los que mandaban dentro de ellos. Entonces, el brigadier ayudaba a que ellos, no sé si estaba usted, me imagino que no, porque usted siempre ha sido muy sano y ha sido de muy buena educación, viejo Alfredo. Y resulta de que se robaron las Coca-Cola, los así Pinto y toda esa vaina, y cuando nos volvimos no teníamos ni para devolvernos casi, o sea, plata, y nosotros por debajo del río y todo bajaban o sea, malos, eran bien malos los de la academia en ese tiempo. Qué recuerdo. Bueno, y entonces después del cuarto te vas para dónde? No, en la academia militar, pues. Hasta el fue cuarto. Hasta cuarto, pero yo me lo pasaba en los eventos de la academia, en representación de la academia militar, concursos de declamación que había muchísimos en esa época. ¿Te gustaba la poesía? La declamación, sí. La declamación. Y también estaban los fonomímicos. En los colegios habían Los fonomímicos, ¿no? fonomímicos y declamadores. Eso de la fonomímica era una cosa muy básica. Entonces, ¿no? el compañero de Manolo, Rodolfo, que en paz descanse, él iba a fonomímica, el gordo hacía una fonomímica esa que decía chelala, chelala. Y el gordo era muy simpático, gracioso. Y a mí me tocaba declamar, pero yo iba y declamaba y llegaba al colegio, eso no sabía, no daba pie con bola con el tema académico. Y pues no perdí el año porque perdí apenas 7 materias. Pero el gerente, como esa academia la manejaba el gerente de la cooperativa, era militar, entonces llamaron a mi papá y llamaron al profesor Noriega, el prefecto, venga que el hijo suyo, pero me viene a felicitar. Yo, no, es que usted perdió, ¿cuántas materias perdió? 3, yo dije 3, de una vez. Y le trajeron los documentos al profesor Noriega a la rectoría y eran 8 materias. 8 materias y me pusieron a validar las 3 de sociales, 3 preguntas para resolver el problema, no las pude resolver. Y ese mismo profesor Noriega me lo encontré 30 años después que necesitaba unos créditos, él fue el coordinador del Colegio Santander, necesitaba unos créditos para ascenso en el escalafón. Yo terminé por cosas de lo artístico, lo cultural, terminé dictando cursos para el escalafón docente como 8 años. Viajé por todo el departamento, ahí perdí los 2 matrimonios, no, casi nunca venía a Bucaramanga, me tocaba y me encarreté con todo ese mundo pedagógico. Y el profesor Noriega me empezó a preguntar en el colegio pero usted es el muchacho que yo me tocó ayudarle a la brava. Y después, sí, yo estoy dedicado a este oficio y el viejo no creía.
Y se fue a averiguar, yo sí, él es el profesor el que dicta los talleres y es un profesor escogido por su calidad, por su conocimiento y le tocó aguantarse que yo le regalara 8 créditos. Eso le valían un jurgonón en esa época y yo se los... Y después en los concursos estos de declamación iba una muchacha del colegio allá del estadio, ¿cómo es que llama? Del estadio cerca al velódromo. ¿Cuál? No, creo que Santa Teresita, Santa Teresita. creo que sí. Ese queda en, o quedaba, o no sé. Ese en el estadio ahí frente a Coldeportes. Ah, Sí, creo que sí. No, bueno, ese no me acuerdo el nombre, pero de todas maneras ese colegio yo duré 30 años trabajando dentro del establecimiento carcelario de la mujer. Entraba de lunes a viernes por convicción a hacer actividad artística. Y en ese colegio me encontraba con una muchacha que después la volví a ver, que era abogada de la DIAN, me hizo como 3 favores, y ella iba a declamar en representación del colegio, y yo era el declamador, pero ella declamaba poemas muy bonitos, poéticos, y ella lloraba en el escenario. En esa época había tarima, como aquí, en los colegios había una sí, tarima, claro. y ella declamaba con esa dulzura. Y yo declamaba los poemas de Pablo Sogoibi, El barrio de los destechados, y yo, claro, tenía la formación de mi papá y el vozarrón, y lo hacía muy bien. Y yo siempre quedaba de segundo, siempre que ella iba, porque ella ganaba, todos nos daban el premio. Y la china una vez se enfermó, ¿y saben de qué quedé? De tercero, de tercero quedé, de tercero. Entonces, fue una época que me ayudó a resolver muchas cosas. Bueno, te encontraste ahí, te conectaste con lo artístico, con lo cultural, en esa época, ya desde el colegio. En esa época me agarró un amigo muy querido del señor Juan Francisco Gualdrón López, que lo debemos muchas personas adultas como yo, lo debemos recordar. Él tuvo en Bucaramanga la Casa de la Amistad con los Países Socialistas. Sí, claro. Tuvo un periódico subsidiado en alguna época, pues por la cortina, con el tema socialista, los países que estaban con la caída de la cortina, pues cayeron muchas cosas, pero él también invitó a más de 300 estudiantes a estudiar a la Unión Soviética. En la Patricio Lumumba. En la Patricio, él, Lumumba. sí, él con su gestión, con sus créditos, logró hacer eso también. Y también hacía Yo lo conocí cuando recién me gradué de bachillerato, fuimos con un amigo a ver cómo era la vaina, ¿no? Pero yo entendí que había que ser comunista y yo no lo era, pero mi amigo entendió otra cosa y él sí logró estudiar electricidad, ingeniería eléctrica en la Patricio Lumumba. ¿Sí? Sí. Lo conocí muy, muy amable, muy querido, ¿no? Muy comprometido, por supuesto, con la causa soviética de aquel entonces. Hizo 2 congresos de partidarios de la paz mundial, Sí. súper hechos con mucho esfuerzo, y llevó a la clase media de hace 40 años a viajar por los países socialistas. Bueno, pero eran no como hablemos ahoritica. Bueno, pero bien, pero entonces el tema que yo te quiero decir que eran viajes, no como ahora a México, 3 noches, 4 días, no, eran 45 días, y con poquita plata un comerciante ahí más o menos podía hacer el esfuerzo y quedarse. Entonces yo le estoy haciendo un homenaje al maestro Juan. Entonces, en esa casa, ¿Y no te dio por irte para la Unión Soviética? ni militar, sino en ser citadino y No, en ir a estudiar a la Unión ni Soviética. a Bogotá, A Bogotá, donde ok. en esa época, unos años antes, se había ido César Vadillo, el Coco Ajá, Vadillo sí, para la sí. Candelaria. No, estaba Se volvió uno de los mejores un actores de la muchacho muy Candelaria. nervioso, entonces no, yo me quedé aquí en la actividad artística y con mi papá que Bueno, pero hasta ahora tenemos a un declamador. Yo todavía ahí no veo a un artista, veo a alguien que hacía fonomímica y que declamaba algunas cosas, pero sales de ahí de la Academia Militar y te vas ¿para dónde? para el Colegio Santander. Para el Colegio Santander. Ahora sí se torció este hombre completamente. De la Lo Academia perdimos. Militar al Colegio Santander. No. No, y ahí tenía un apodo porque yo andaba con una cachuchita así como la que tiene el compañero al lado de que está con Fabio. ¿Sí es? Galito. Bueno, entonces
Yo tenía una cachucha así como, ¿ustedes se acuerdan del policía ese que salía en televisión? Vareta, Vareta, sí, claro. Robert Black. Yo me ponía eso, entonces en el colegio me decían Vareta. Y Vareta logró meterme en toda la vida social, no volverme solamente, Cuando eso Vareta era Vareta, no como después que se volvió Vareta. ahora es champeta, champaña con Vareta. No, era una cosa muy sana, pero Claro, respetuosa claro. porque me gané el cariño allá del colegio, pero me gané el cariño de los profesores, pero en mitad de año ya química, física y trigonometría y matemática ya estaban perdidas, entonces me tocó salir ¿En qué época fue lo del en el Santander? 79. ¿79? ¿No estuviste en el famoso paro donde No, no, votaron a 100? no, porque a mí me tocó compartir con un muchacho que le decían Gallina, que era el presidente del comité estudiantil, y como yo me había pasado para por la noche, cuando me echaron de la tarde, me mandé para por la Ah, noche ok. y ahí conocí a Gallina. Gallina era un dirigente estudiantil, todo alzaba el brazo y todo eso, pero la cosa se empezó a dificultar porque el rector no era un amigo, en esa época el rector era nuestro enemigo. Y estábamos ahí hablando con el rector y con el comité estudiantil y se le cayó a Gallina la agenda con la foto, él era el padrino, el rector era el padrino de bautizo del niño que acaba de tener Gallina, ¿sí? Mm. Entonces todo el mundo, no, traidor, es un traidor, que yo no sé qué más. Bueno, eso después me fui para el Aurelio de noche, O sea, no terminaste en el Santander. 4 meses Ok. y 3 en el Aurelio. Nada más. ¿Cómo? ¿Nada más? ¿4 Nada. meses estuviste en el Santander? Sí. El primer Ese semestre. cambio era muy brusco, ¿no? Pasar de la academia militar al Colegio Santander, que era combatiente. Pero No. logré jugar en categoría ascenso en el fútbol. Yo más o menos tenía como Ok. Te idea. fuiste para el Aurelio, que era para donde se iban todos De los la que noche. votaban de los otros colegios, Todos más los- o menos. Todos los carelocos bohemios de la época. Nos tocó duro, pero bueno. Y ahí en el Aurelio te gradúas. Hay grupo de teatro, Te entonces había metiste al que… grupo de teatro. Bueno, Sí, vea y ahí que- conocí unos personajes, Pedro Fidel Ocasiones Sí. y a Lucho Argüello. Ahí te encontraste con Lucho, sí. Lucho te mencionó cuando estuvo por acá. Sí, a Lucho me lo encontré por ahí en ¿Hicieron esos… una obra de teatro o algo así? Sí, bueno, eso estamos hablando del Colegio Sotomayor, estoy retrocediendo ya a los 11 años en el Colegio Sotomayor, ¿Estuviste en el Sotomayor también? pero en la primaria, antes de empezar el Ah, ok, bachillerato. ok. Que él comentaba que estuvo allá y que te conoció allá y que Allá hicimos teatro hicieron con una obra de teatro que se llamaba Los Guerrilleros y que él Luis se metió Covelli. debajo Sí. de la enagua del obispo. Bueno, pero no hablemos de eso, Pacho, por favor. Fue vergonzoso. No, entonces este era Lucho Argüello, está también otro señor, un profesor, gente muy dedicada al teatro, que era Sí. Luis Covelli. Me Luis dijeron Covelli. que ya murió, de la familia Covelli aquí, que es conocida sí. aquí en nuestra ciudad. Bueno, terminaste el bachillerato entonces en el Aurelio. No terminé el bachillerato, Tampoco, yo hice no hasta fue- cuarto, hice 3/5 y un Por Dios. sexto. Pero bueno, pero sin hacer daño, yo simplemente me di cuenta que, ¿Por qué no lo terminaste? no sé, como que es difícil. O sea, no terminaste el No, bachillerato. no terminé el Ah, vale. bachillerato. Y lo validé 2 veces y tampoco me Ok. quisieron ayudar. Muy malas notas. Bueno, eh, así era la vida, ¿no? Y bueno, ¿puedo seguir? ¿O Sí, estoy? claro, dale, que se puso bueno. No, es que Sí, ¿no? en la cárcel empezamos un programa en el 93. Se te saltaste mucho. Me metí ya me salté bastante, en el Sí, 93 con el doctor Alberto Amado, uno canoso que fue director Pero de la antes de cárcel. los programas de la cárcel estuviste en grupos de teatro, Sí, en grupos de teatro en y con actividades otro culturales, amigo que El se llama… Sembrador, ¿no? Yo era muy amigo del Sembrador De la porque gente del Sembrador, sí. ya podía ir a los bares que había allá en Arte y Jarte Sí, sí. y me hice muy amigo del poeta Sones y Cantares, Chucho Arte y Peña, Arte, Jimmy Lizarazo, Sones y Cantares, La Tertulia. todo eso participé, pero yo era como muy tranquilo, Ok. entonces no No estabas me fui para implicado ninguna parte. de lleno. Estaba ahí como participando y feliz como que por el tema de la afrodescendencia, mi mamá como que me dio el ánimo. Claro Claro. que el que menos sabe bailar de la casa soy yo, pero ahí me muevo. Vale. Y entonces ahora sí, sigamos con tu historia. Entonces Julio Abella fue el que me encomendó. Julio Abella está por allá en Suiza, exiliado, pues.
Sí, pero él fue el que me indujo ahí, me metió en el mundo de la cultura. de la cultura y eso me dio fortaleza para participar en los procesos, en las actividades. Ajá. Y claro, uno conoce muchísima gente especial. ¿Hiciste teatro? Pues teatro, pero de colegio, De dirigí grupos colegio. de teatro de Pero ya colegio. afuera no. Con Julio no pudimos así Julio como no. la gente consolidar era coger para Bogotá, como le hizo varios amigos de aquí. ¿Escribías poesía? Sí, pero Sí. después entré en una profunda crisis porque sabía que mi poesía no llevaba a ¿No ningún pegaba? sitio, no pegaba. ¿Pero te gustaba leer poesía? Sí, a la gente le gustaba, O yo sea que- participé en esa época, me hice muy amigo de amigos. Hay una cosa anecdótica muy fuerte en la ciudad que fue en la casa del señor Waldron, que él logró para un día del idioma reunir a salieron como 98 poetas. Y estaba Chucho Vivo, estaba Ricardo Nieto, Chucho Peña. Chucho Peña, Ricardo Nieto estaba a pie, todavía no había sufrido esa El gran accidente, tragedia. sí. Y estaba Malatesta, que ahora es un profesor de la universidad. Estaba todo, y dos poetas que venían de Bogotá. Y los poetas de acá, todos se inscribieron para participar en el Día del Idioma en la Casa de la Amistad. Y en esa época había la empresa licorera de Santander, regalaba, si usted era bien amigo del gerente, regalaba una caja de ron y le encimaba una caja de aguardiente. Entonces hacía como lo llaman, tigre. Y el evento era de 7 a 9. A las 2 de la mañana, Juan Cualdrón en pijama, preocupado porque los artistas no se iban, faltaba como medio timbao. Y él logró, de verdad, lo que quiero decir es que logró comunión con los artistas, comunión con los amigos. Él no estaba afiliando nada a nadie, sino estaba propiciando espacios para la cultura. Sí, Porque una ese casa de señor amistad una real. casa de amistad real, sí, señor. Entonces, ¿qué íbamos, Pacho? Bueno, que no haces el bachillerato y que te dedicas a otras cosas. Estuve en Europa, no quiero con esto incomodar a nadie. Vale, ¿no? Sí. Estuve en Europa, pero En esa época, de joven. sí, de joven. ¿Y qué Una hiciste? francesa que vio en mí muchas posibilidades. Ah, vale. Y yo favorecía a un amigo porque la que más estaba con poder era la muchacha que me llevaba, porque la muchacha de mi amigo, pues sí, no se había pensionado, pero que mi suegra, como la muchacha tenía, los suegros eran pensionados de la Renault. Ujú. Y yo iba ya listo, formateado para ser un buen poeta, todo eso. Y ya me ubicaron una bicicleta, me ubicaron un carro, me iban a enseñar a manejar. Y yo me devolví, Va. porque no me acordé que ya me había casado acá. Ah. ¿En dónde estabas? ¿En Y yo no París? sabía que venía un hijo en camino. Entonces, primero Andrés Patricio mata a Europa, mata a Francia. Entonces, Asumiste la responsabilidad. claro, y me vine y llegué con unos zapatos rojos que se burlaban muchos amigos porque lo único que traje fue los zapatos rojos, que eran muy baratos en esa época ya. Duré como 3 meses, 4 meses ¿En París? en París, Bien. sí, ya, paseando y con oportunidades, pero de verdad que Vale. Tomaste una decisión tomé una de- decisión. Te hubieras quedado, o mejor dicho, No estuviera viendo hoy no estarías acá, a mejor Manolo dicho. Galván No habrías conocido a Manolo, tal vez. con Pachito. Bueno, luego, ¿qué pasa? Te regresas, asumes tu rol de padre y la conexión con la cultura, ¿cómo sigue? Pues nos tocó empezar a rebuscarnos, porque ya casados a los 20 años, Sí. 22 años, entonces tocó empezar a buscar espacios porque no teníamos, digamos que formación académica ni nada, entonces nos tocó empíricamente con lo que aprendimos en teatro, con lo que aprendimos en animación, empezamos a trabajar, a ¿También hacías rebuscarnos. animación? Ceras en Cajazán, recreacionistas, nos empujaban a la piscina. Sí. Hacíamos muchas cosas hicimos ahí. Y con la Corporación Colombiana de Teatro duramos como 2 años en un convenio con el SENA. Y después fue cuando empezamos a viajar por el departamento para el tema del escalafón. Ok. Pero lo que más nos atravesó fue el mundo carcelario. Allá llevamos ¿cómo es que llaman? Adolfo Cifuentes,
Iban a todos los presentarse pintores allá, de la época. iban a hacer talleres, a hacer… Todos los artistas fueron muy especiales, se les invitaba e iban, ¿sí? John Claro también nos acompañó. Aquí el joven Pacho también con el Festival Iberoamericano, llevamos como 3 años cuenteros a la cárcel. Esa relación con la cárcel, ¿a qué se debía? ¿A que tu papá había sido director de la cárcel o porque ustedes tenían amigos que estaban presos o tenían cierta afinidad con la Yo creo que población también… carcelaria? O sea, ¿cómo nace esa relación con la cárcel? O sea, de llevar cultura a la cárcel y tratar desde ahí, no sé, apoyar, a transformar la vida de la gente. Sí, yo creo que la geografía donde nos criamos, la cárcel ahí a 3 Ahí al lado. cuadras, mi papá, la sensibilidad de mi papá por todas las vainas. Yo el que más me dejé influenciar fui yo de mi papá porque yo era el que lo acompañaba, el hombre ya estaba en el ocaso, estaba enfermo y gordo, yo era el que lo acompañaba a fútbol, yo era el que descubrí a Alfredo Arango, jugador del Bucaramanga, digo que es el mejor jugador. Entonces, muchas cosas que uno está dando ahí. En la UIS conocí el mundo de la UIS porque en esa época los funcionarios públicos eran muy respetados. En cambio ahora tampoco. Sí, entonces todo ese mundo. ¿Tus hermanos qué hacían? ¿Cómo? ¿Tus hermanos? Resentidos sociales, compañeros. Sí. Sí, claro, ellos se extrañaban de que yo ya en esa época ya quería, sí, ser artista, ser rebelde, ser todo eso. ¿Ellos qué terminaron siendo? Ellos terminaron, nos quedamos como 5 nomás. Mi papá tuvo como 3 matrimonios, pero nosotros somos el más reciente. 3 matrimonios. Mm. Berlín. Patrimonios también. Patrimonios. Pero se dedicaron a otra cosa distinta Sí, a la pero cultura. ahorita nos une es que se murió mi hermana y ya ellos quieren vender la casita. Ok. Entonces, no, que ya es hora, que nosotros también queremos participar, pero estamos haciendo como un trabajo de equipo porque si ofrecemos en venta la casa, nadie la va a comprar Pero ¿en qué momento más que nosotros. ¿En qué momento nace el proyecto del solar, Eso fue de la Casa Cultural del Solar? hace 30 años, el mundo carcelario nos movió. ¿Qué relación tiene el mundo porque- carcelario con la Casa del Solar? Porque nosotros llegamos en el 93 a las cárceles y empezamos a darnos cuenta de que había sido el espacio escogido y ahí empezó todo un proceso. Los artistas, vamos a tener una casa, fue un poquito soñador el tema, la cosa de quedarnos ahí en hacer una casa para los artistas. Mi papá también soñó toda la vida de pronto con un espacio. ¿En qué año nace la Casa del Solar? ¿En qué año nace? Yo creo que nace pues físicamente en el 93. Que 93. hace ¿Y esa 30 casa de años. quién era? Esa casa fue arrendada, después nos fuimos Fue para la casa arrendada. nuestra. Mi papá cuando vendió la casa en el barrio La Aurora, nos vinimos aquí hace 47 años, aquí donde está el solar. ¿Dónde está actualmente? Sí, Pero funcionó mucho tiempo en la otra casa, la que era ahí arrendada. al frente, sí. Fue la que yo conocí inicialmente, que tenía un solar enorme, ¿no? Con árboles. Y en la novena también tuvimos casa cultural de alguna manera, porque allí mi papá era funcionario público, ahí vivimos un tiempo. Ok. Y iba a la rondalla humanguesa, iba el mundo cultural, a esa casita chiquita, porque Pero ¿cómo nace? ¿Cómo nace la idea del solar? Es decir, ¿se junta un combo de amigos, un convite, o es una iniciativa tuya solo? pues la iniciativa siempre es una persona la que la toma, ¿no? Ujú. Pero fue con amigos que fueron poco a poco vinculándose, fue poco a poco, y después un poco muy difícil mantener un proyecto sin plata, sin Sí, siempre, para todos. sin herencia, sin nada, sino a palo seco. Aún continuamos con las precariedades, pero ahí vamos. En ese primer solar, ¿qué actividades importantes así recuerdas? Uy, allá estuvo Artistas que estuvieran… Diana Uribe, estuvo 3 veces. Diana Uribe con sus conferencias de historia. Sí, 3 veces estuvo Santiago García. Oh, el maestro estuvo El ahí. maestro se pegó una borrachera ese día porque yo le dije, Leo García, maestro, el director de Teatro La Candelaria, ya maestro, ¿qué fallecido. quiere? Estaba de moda, no, el aguardiente, bueno, el líder antes Emborrachó de a llegar el Santiago García. antioqueño. Maestro, hay whisky y hay, ¿cómo es?
No, después del superior que llegó antes del antioqueño. Oiga, se ve que ustedes poco saben de alcohol, ¿cierto? Nosotros somos sanos, o sea, aquí el Sano. único descarriado es usted. Y el maestro Santiago, nosotros hacíamos mute con mi hermanita que falleció. ¿Y por qué mute, Santiago estaba ahí? ¿La Candelaria se estaba Porque él presentando estaba en invitado Bucaramanga? a los 40 años con una exposición de fotografía de los 40 años En el solar. en el Solar. Ok. Y Chalo en esa época ya empujaba al mundo teatral, Chalo Y Flores. la Candelaria se presentó, ¿cierto? No, se presentó el maestro con una charla. Con una charla. Han ido muchos actores para hacer monólogos, programas Sí. cortos. ¿Sí? Sí. ¿Eso fue año Entonces, qué? ¿Cómo? ¿Qué año fue lo de Santiago? Eso fue en el 97, lo de Santiago, Sí, más o sí. menos. 98. 98. Que yo Ya- recuerdo, ya tú estabas- yo recuerdo haber apoyado la Candelaria, Sí. recuerdo haber apoyado, ellos se 12 presentaron. eventos eran en esa época. Ellos se presentaron en la sí. Gabriel Turbay, claro, por supuesto. Y iba mucha gente de la política y de todas partes porque era también inspirado en que era una especie, un espacio libre pensador, pero donde había un respeto. Eran exposiciones, ¿no? Sí, exposiciones, eran artistas nacionales. Allá Ah. llegó un artista, Federico Muñoz, el charlautor de Sevilla. Él venía con una beca del Banco Santander de España y llegó a 2 instituciones y con celadores, no le dejaban, no abría. Y el día que llegó al Solar llegó con una botella de cerveza y llegó y se sentó y nadie le dijo nada, duró como 3 horas ahí contemplando y eso le permitió quedarse 6 meses. Una cosa que recuerdo que hacías, que era muy importante, traías una muestra del Festival Internacional de Poesía de Medellín. 10 años duramos 10 haciendo años lectura, lo duró que eso. pasa es que los recursos siempre, porque siempre eso ya tenían una… Sí, claro, eso Empezó la cosa económica. era un lío. Era un lío, pero trajimos 10 lecturas. Una la hicimos en la calle, en la inauguración del Solar, afuera, en una cuadra así de lleno. Cosas bonitas que tú me haces recordar. Sí, sí, claro. Eso fue muy importante. No se siguió haciendo entonces 10 años y ya. Pues ahí nos invita el director, pero nosotros fuimos allá a Medellín varias veces, pero era todo así con las uñas, ¿no? Como siempre ha tocado. ¿Y qué otra cosa recuerdas del Solar de esa época? Lo que hacían en las cárceles, los talleres, que producían libros, que producían una serie de exposiciones también. Yo me acuerdo que hicimos cosas de esas. Sí, sí. Bueno, tú las hacías, yo simplemente te Pues apoyaba. yo llevaba a todos los esa artistas cosa. que iban. Una vez una orquesta casi que no vuelve a la cárcel porque tenían que irse en Barbosa y a la 1 el dactiloscopista no los dejó salir porque se había ido a las 2 de la tarde, tuvieron que salir los músicos. ¿Quién hacía los talleres de literatura allá en la cárcel? Allá estuvo Claudia Roa, estuvo varios. ¿Ricardo también? Claudio Anaya, Ricardo Nieto se Ricardo quedó Nieto, trabajando, ya claro. Ricardo lleva 30 años. Yo lo invité. ¿Todavía está trabajando en la cárcel? Él llega en medio de una, Yo quiero tener a Ricardo una acá. parafernalia, eso es un show. Sí, sí, sí. Yo lo digo respetuosamente con Richard, que soy entrañable amigo. Él llega en una ambulancia a la cárcel, aterriza en la cárcel. Y de ahí ya lo bajan, lo montan en su silla. Y él se convirtió en una persona muy importante en la cárcel porque él es como el mago Jesús que con la mirada sana y salva. Entonces Ricardo, todo el mundo le pregunta por los libros y él ya no puede durar 2 horas con alguien, pero sí 2 cosas. Este libro es suyo, se volvió en una persona muy importante, Ricardo. Y también dictaban talleres de pintura en la cárcel. Exposiciones con los eventos regionales de arte. Pero ellos Entonces, pintaban y los presos, luego usted ponía las exposiciones. Hicimos afuera. exposiciones y la que más recuerdo es una de un muchacho, se llama Pedro Helves. Él me llama todos los días de Palo Gordo, porque él se volvió, él es un artista, pero no pinta los dibujitos que pintamos todos. Él empezó a pintar el mundo carcelario, la visita conyugal, el mundo de la cárcel. Y él la última vez cayó por allá en Barbosa, en un banco, porque se especializó, le gustan los bancos. Los bancos y nunca coronó nada, nunca. Entonces todo el mundo le decía, mire que haga esto Ahora una cuenta, pinte, para manito, que pero no lo reciban tan mal. Y el hombre, uy, Pedro, consejos, y le hicimos, yo le hice una exposición, por ahí creo que anda, una exposición con toda su obra, y su hijo
Es un, ¿cómo es que llama? El que se monta en la cuerda floja. Acróbata. No, ¿cómo es? Sonambulista, no. Sonambulista. Alambrista, sí, bueno. Bueno, Bueno, entonces su hijo se el de la montó cuerda floja. y la exposición era ver al hijo de Pedro con un traje carcelario y con una cuerda, un chino durisísimo, y en Bogotá aprendió, era un chino que tuvo mucha dificultad de droga, salido de la droga, y ustedes lo verán por ahí en la 33 en la cuerda floja, pero un artista profesional. Y él le acompañó los 8 días de la exposición en la cuerda, haciéndole fuerza a su papá para que se ajuiciara, así como él ajuiciándose toda la noche, caminando por la cuerda floja para decirle a papá, usted como ladrón es buen pintor, eso no vaya a coronar, usted no va a coronar nunca un banco. Y ahorita está ahí pagando todavía y yo le envío telas. Y vamos a ir con una delegación, invitado Pacho, ¿verdad? A Palo Gordo vamos Una a vez ir. fui a Palo Gordo a contar cuentas. La Sí, otra sí, semana. sí, pero me los pusieron haciendo un teatro, ¿no? Fue una experiencia. Ya, y se conoce, No, fue una experiencia gratificante. se conoce Quedaron muy gente. agradecidos porque, de todas maneras, es la vida, ¿no? La vida da vueltas y pone a cada quien en su lugar. Y cada quien se coloca también en disposición de ponerse en su lugar, en ese lugar. Así que, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No, nadie, ¿cierto? Ujú. Porque cualquiera puede caer en esa situación. Pero a mí me conmovía mucho y me llamaba mucho, los admiraba mucho, ¿no? Ese trabajo de estar en la cárcel tratando de dar una pequeña luz, de dar una pequeña esperanza, de abrir una ventana, si fuera una ventana pintada, ¿no? Me acuerdo mucho, creo que era, en esa exposición había un cuadro que era una ventana abierta, ¿cierto? Y era eso, ¿no? El anhelo de la libertad puesto ahí de manera pictórica y admiraba mucho el trabajo que hacía. Me parece que es muy valioso eso que hacían ustedes en las cárceles. No sé si lo siguen haciendo. Usted que pasa es que con el tema, nosotros iniciamos antes de que llegara el Inderbu con los juegos deportivos, antes de que llegaran las instituciones, a través de la voy a nombrar, la doctora, ¿cómo se llama? Yolanda Blanco era la secretaria en el 93 que nos dio un contrato pequeño, ahí fue donde nosotros empezamos legalmente a organizarnos. Y un día yo la invité y en esa época, en el 93, se cocinaba ya con gasolina, con cocinol, una cosa ahí de petróleo ahí. Cocinol. Sí, y me llamaron por el chorote y yo la dejé a ella, ahí en el patio. Y ella empezó a ver toda esa tragedia, porque era el patio que llaman de los fritos, y ve esa tragedia tan terrible, esa pobre mujer. Duró hospitalizada 3 días, conmovida. De ahí para adelante, pues nos intentó ayudar con recursos, porque nunca nos dieron 58.000 millones, 670.000 millones, nunca nos dieron eso. Siempre los recursos para llevar 6, 8 artistas. Y de mucha gente que me conmovió, uno que era voy a nombrar, el Tití. ¿Conocen al Tití? El Tití era uno de los lugartenientes, pero era el menos salvaje de Pablo Escobar. El Tití, al que no querían era el otro, el que murió hace poco, no me acuerdo. ¿El qué? El Popeye, no, el Tití lo vinculamos, lo pusimos a bailar salsa, nos enseñó a bailar salsa y le sacamos unas camisetas porque duramos 10 años haciendo el Festival de Salseros y Salsómanos de la cárcel. Entonces había como vida cultural, había como los patios, los barranquilleros. Ahora ir a la cárcel ya ha cambiado mucho, ya el hacinamiento ha transformado eso de la Ya no forma hay más espacio terrible. para hacer actividades. No hay espacio, ya la gente se queda en un patio ahí todo el día mirándose y mirando hacia arriba. Sí, yo estuve en la Modelo también una vez. Sí. No, ustedes, el festival fue muy especial. No, yo fui, me invitaron y yo fui, me pareció también otra experiencia de esas fuertes, pero siempre había querido, eso me toca hacer, no sé cuántos pasos para que me dejaran entrar, iba a un patio. Hay un actor que no me olvido que es tú lo invitas, Álvaro Pachón. Álvaro Pachón. Uy, extraordinario personaje. Carlos Pachón. Carlos cayó súper bien allá en la cárcel. Bueno, de ese solar antiguo, entonces te vas para el frente, ¿no? Para la otra acera. Sí. Esa sí es la casa de ustedes, ¿cierto? Sí, la casa. Y yo no la conocía y quedé impresionado, es muy
muy bella. Y después supe que había gente que había colaborado muchísimo con el diseño y la arquitectura y todo. Chucho, el arquitecto de ¿Cómo Tierra, fue eso? el arquitecto de Tierra Viva, él nos ayudó Tierra Viva y de Barichara. sí, y había artistas que no se vincularon, que no eran muy conocidos míos, pero participaban. Eran Ajá. eso se hizo gracias al trabajo de los artistas plásticos, de los amigos de todos los artistas. Los que no estaban invitados llegaban con un cuadro y sabía de lo que iba a pasar, el esfuerzo que todavía mantengo vigente y que duré mes y medio restaurando la casa porque se me cayó un pedazo de muro. Sí. Pero eso es muy bonito. O sea, levanten las manos Sí, que conozcan el solar, la Casa del Solar. Bueno, es muy bonito, ¿cierto? Es un lugar muy hermoso, tiene una energía estupenda y no sé cómo sea la dinámica hoy día, que es tan complicado reunir. Yo, por ejemplo, esto agradezco muchísimo, ¿cierto? Que la gente venga, se convoque alrededor de esta tertulia, pero deberías convocarnos para llenar esa casa de gente, de actividades, de cosas. Ahora que estamos tan dispuestos, que ya estamos desprendidos de cualquier pretensión, ¿no? Yo quedé fascinado, pero ese día habían 4 personas y los 4 personas eran amigos nuestros, es decir, eran familiares del músico. Y yo dije, ¿cómo carajos esto, no? Tan bello, se desaprovecha el espacio, o sea, deberías convocarnos, yo me vinculo, desde ya te ofrezco, pero convocarnos a todos a llenar ese solar, a darle fuerza, vida, porque el espacio, el esfuerzo que se hizo ahí es magnífico. Lo que pasa es que el tema tiene que ver con que la gente pues, quiere, ¿cómo es la idea? Oiga, se me fue la paloma. La gente, nosotros antes hacíamos los programábamos, yo traía a un amigo bailador de tango, lo traía hasta acá y hacía un espectáculo, traía músicos y eso valía muchísima plata. Y ese día llovía, peor. Entonces eso fue lo que nos dio a nosotros la idea de hacer un circuito cultural itinerante. Todavía lo hacemos. Venimos de hacer una actividad con el FIQUE en toda la región de la problemática del FIQUE. Allá llegan maestros de la provincia y se vinculan. Allá llevamos a la hija de Jorge Eliezer Gaitán al Solar, a Barichara y a San Gil. Al doctor Alfredo Molano también lo tuvimos y a Jorge Velosa. Ahí la nueva. Sí, en Jorge Velosa y él, el maestro está un poquito maluco, pero este año iba a venir, pero se nos enfermó un poco el maestro. No, pero bien, o sea, lo que te quería decir es que tienes un buen espacio, tienes un espacio extraordinario para lo cultural. Pacho, discúlpame, es que el tema es que es más fácil que la gente programe su actividad, entonces ya eso ha pasado. Ahorita, por ejemplo, yo le preguntaba a Eugenio Cueto, que fue a llevar unos alumnos de la UIS, bueno, ¿por qué los pelados tienen que hacer exposiciones si aquí no hay salas? Muy difícil. Yo no, esta es una clase de gestión cultural para que sepan lo fregado que es. Y él estuvo en el espacio. Entonces ya tengo yo, por ejemplo, programación todo el año de la casa. Ah, qué bien. Con exposiciones y todo va saliendo a la medida que yo no puedo programar como el Banco de la República que Claro, programa no tienes músculo financiero para hacer tus propias cosas, pero tu casa está abierta todo el tiempo. Siempre abierta cuando. Ok, Sí, o yo sea, estuve un poquito enfermo en una época, pero ya estoy mejor. Si yo quiero programar allí algo, simplemente hablo contigo y ya, y cuadramos. Bueno, pues este es Alfredo Ortiz, ¿no? Y no seguiste con la poesía, ¿no? Pues yo publiqué un libro de los. ¿Publicaste? Pero de otros. Una compilación de. Pero jerga. tuya, poesía tuya, ¿no? Sí, saqué como 6 libros, ¿sí? pero los escondí, los quemé, hice lo que hizo ok. por ahí un amigo que más libros, pero los míos allá en una sesión privada. ¿Te arrepentiste de todo lo que has puesto Pero ahí? yo logré de verdad, ¿sabe qué? Que los presos hicieran. Y hice un librote así de gordo, con apoyo, allá está en la biblioteca muy segura, y lo mandamos para varias cárceles. Y la otra semana de verdad vamos a ir y te invitamos, Pachito, ojalá que nos acompañes a la cárcel, a Palo Gordo. ¿Y qué más? Preguntas del público, por favor. Sí, ahora sí, el público, pues este es Alfredo Ortiz. Manolo ya habló, Manolo sí es, ahorita hablamos. Yo quería tenerlo acá en la tertulia porque pues hace parte de la escena cultural de Bucaramanga de los últimos 30 o más años, ¿cierto? Y por supuesto de eso se trata
este encuentro, esta tertulia, de conocer la vida de personas que han hecho cosas por la cultura en Bucaramanga, especialmente en Santander en general. Ya hay una idea, tengo que comentársela a Daniel Navas. Gonzalo España se fue fascinado con esta tertulia que él hizo y quiere que llevemos esto a San Gil, a Socorro, sí, a los otros municipios. Vamos a ver en qué coincidimos. El público tiene la palabra. Muy buenas noches, Alfredo y Pacho. Yo creo que dentro de la narrativa que nos hizo Alfredo, sobre toda la historia de su vida, o parte de esa historia, hay un referente muy importante, es que Alfredo ha hecho un círculo de lo que fue la proyección de aquellos viejos baluartes que hicieron también esos espacios, como Luis Ignacio Rey Ortiz, Pablo Sogoyville, Leonidas Paeses, Camargo Martínez, Sergio Olifar, toda esa serie de personas que casualmente tenían un vínculo en lo cultural y esa dinámica que también su señor padre ayudó a gestar. Yo fui testigo de todas esas andadas y ese referente es el referente más popular que tiene la ciudad de Bucaramanga. Han existido otros sitios como Cusader, que ahorita ya entregó su casa, y otras organizaciones que han venido menguando. Afortunadamente, esto tiene una palanca muy bien pensada y va a perdurar en el tiempo. La preocupación que tengo, y que yo la he manifestado a Alfredo, es hasta cuándo va a durar esa casa, que es la verdadera y legítima representación del arte popular, el ejercicio amplio, abierto, para que todo artista país se encuentre y haga alguna exposición de lo que hace. Esa es una preocupación, creo que por eso ya se está hablando cómo se puede observar ese solar, que sigue siendo un ente representativo de nuestra ciudad y que no de la noche a la mañana por cuestiones fortuitas tenga que desaparecer. Esa es una inquietud que yo se la he manifestado a Alfredo. Y lo otro es que una cosa que siempre ha trazado la línea de Alfredo y a muchos de nosotros es que la parte institucional es muy lejana a estos procesos. Generalmente, a veces si se logra, es un granito de arena en medio de una multitud de facetas que tiene el quehacer artístico, el quehacer cultural. Yo quisiera que Alfredo se manifestara sobre ese tópico, que es muy importante, cómo ha sido su ejercicio desde lo particular, sin contar con mucho apoyo, cómo ha sido ese ejercicio y qué expectativas queda sobre su casa. Fabio, usted me la mandó, Fabio, Te la hizo larga, Fabio. pues eso no, esto de trabajo es como el de todos nosotros, es convicción y vamos adelante. Pues yo voy hasta donde la vecina de la tienda me fíe. Sí, uno va hasta donde puede continuar porque no hay nada que uno pueda decir esto ya está listo, yo tengo un aporte, yo tengo afianzado una herencia, ¿no? Pues la herencia es que uno quiere perpetuar en la memoria acontecimientos de estos que propicia, por ejemplo, este proyecto de la Casa del Libro sobre el tema de la memoria. Y eso es lo que siempre nos asiste como artistas, el tema de la memoria y el tema el resto es como muy complejo porque yo hace 3 años juré no volver a hacer rifas y hace 3 años juré no meterme en más líos, pero ¿Pero ganaba todas? entonces por eso es que ahí vamos. Yo no sé cómo resolvimos la última etapa, pero ahí siempre aparecen amigos, y uno también da. Eso es, nosotros no solamente estamos pidiendo, estamos dando, pero yo continúo con todo el ánimo hasta que mi salud me lo permita y además no estoy tan cucho
aunque ya me ven en un bus y se paran para darme en el puesto y todo. Porque yo también hago bien el papel de cojo, a veces me duele una pierna y es como la idea. ¿Te quedó algo de los tiempos en que actuabas? Bueno, ¿quién más? Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Pacho, por este ejercicio dinámico y realmente gracias al Libro Total también por cumplir con ese compromiso de mantener la memoria. Así es que se hace, me parece muy bien, felicitaciones. Igualmente, en ese mantener la memoria, pues, Alfredo, muchas gracias de todo corazón, como artista, como fotógrafo, por ese ejercicio que has realizado durante tantos años para mantener esta casa. Y hoy que nos encontramos en la tarde acá, recién llegando tú, le hice una pregunta, ¿no? O le decía a esta señora de la gobernación que trabaja con la primera dama, ¿no? Le decía, bueno, este es un hombre que ha mantenido esta casa con dos grandes apoyos, ¿no? Entonces, Alfredo me miró así todo extrañado, ¿no? Dos grandes apoyos. Le dice, el bolsillo izquierdo y el bolsillo derecho de él, de él. Entonces yo, en ese momento, que lo hacía de manera de broma, me acordé del famoso Salón BAT de arte popular, ¿no? Y retomando lo que tú decías, ¿cómo carajo un salón de esto financiado por una multinacional no pone su mirada en un ejercicio particular de un héroe como es Alfredo? Entonces, un aplauso por favor para él, es lo menos que les puedo pedir, señores. Y como artista sensible también y fotógrafo, que lo soy, Y bueno, no sé si bueno o malo, o como sea, odiado sí, porque es que el que es exitoso se le odia. Pues no pasa nada, no me importa. Sigo con mi compromiso de hacer las cosas bien. Y yo sé que Alfredo hace lo mismo. Alfredo, ¿de dónde viene la palabra el solar para tu casa? ¿Por qué no le pusiste la sala o el cuarto de alcoba? No, el solar. ¿Por qué el solar? Bueno, Esa es una. Espera que no he terminado. Perdón. Esa es una. El solar. Siempre me ha llamado la atención el solar. Y lo que decía Pacho hace un momento es real. Ir a ese espacio tiene su magia propia. Obviamente en la ciudad hay muchas salas de exposiciones. Hay varias. Unas buenas, unas regulares, unas de cierta importancia, una donde te miran al artista desde el hombro así, con la espalda. Usted sí, usted no, selectivas y todo lo que tú quieras. Y hay eruditos del arte aquí, ¿no? Y hay críticos y hay de todo. Esta es una ciudad fantástica, llena de egoísmo y de envidia. Pero ¿por qué el solar? Porque en el solar puede caber todos. Allá llegan todos. Allá se puede exponer. Yo no he tenido la dignidad para poder exponer en el solar, Alfredo. No he tenido la dignidad. ¿Pero por qué el solar? Esa es una pregunta que siempre he querido hacerle. Muchas gracias. les cuento, perdón, antes. Freddy va a ser el invitado de este mes al final del mes. Ya lo comprometí, Freddy. Me dijo que no, vas a ser el invitado del cuarto martes del mes de junio. Freddy es uno de los grandes fotógrafos de Santander. Nos va a mostrar aquí su obra y nos va a mostrar su espíritu y su vida. Te quiero mucho, Freddy. Bueno, antes de que Margarita quiero que va a participar. El solar es porque nosotros nos criamos allá en el barrio, es el barrio fundacional de Bucaramanga, Alfonso López, y ahí nos criamos. Entonces ahí las casas donde vivimos eran casas con solar y el nombre se fue consolidando porque también ya existía un sitio también que compartimos contigo que era el patio. El patio todavía existe, creo que. Bueno, el patio, pero este solar era en el barrio. Y yo en las direcciones anotaba siempre el solar, Casa Cultural Solar, calle 34810, Bucaramanga Antigua. Todos detallitos que uno hace sin un ánimo de marcar territorio en lo económico, a crear un negocio, porque uno simplistamente siempre habla nunca habla con términos económicos. Yo creo que a mí cuando me dicen, me tratan de ofender, ¿cómo va su negocio? Mi hermano, ojalá fuera un negocio de verdad, pero yo no soy capaz me ha faltado convertirlo en un negocio. Es mi proyecto de vida, es mi oficio, es un poco eso.
pero es el solar de allá del barrio. Bien. Mi nombre es Fanny Ortega. Buenas noches para todos. Quiero hacer una pregunta porque después de varios años de ausencia de mi bella Bucaramanga y regresar nuevamente a vincularme al sector de la cultura, me he encontrado con una sorpresa que no he podido superar. El ambiente cultural en Bucaramanga tiene una brecha muy grande entre nosotros, los pioneros de la mitad del siglo XX hacia acá, y la juventud que tiene el futuro por delante. La brecha es muy grande y parece que insalvable, porque no veo gente joven queriendo conocer las memorias para construir su futuro y tenerlos como referentes. ¿Usted ha notado eso y qué ha hecho? Porque en las exposiciones del solar que he ido, vamos las mismas personas que estamos aquí, las mismas personas que vamos a la Casa Galán, las mismas personas que vamos a la biblioteca municipal. Y tú empiezas a replicar y a mirar los espacios donde vamos todos, y la gente joven poco se integra. Y eso me pone triste, porque se supone que ellos van a ser el relevo generacional y cultural de Bucaramanga. Y no veo cuál va a ser el amarre. No lo identifico. No, yo estoy, ese mismo pensamiento que le asiste a ella, nos asiste a todos, nos asiste a todos. Sin embargo, yo pienso que es una bendición poder todavía tener, así sea 20, 30, 40, 50 personas. ¿Perdón? No, por eso, sino que digo que es una cosa extraordinaria. En lo personal, yo todavía recuerdo las veces que llenaba 4 Luisa Calvos en una semana, con un montaje. Hoy, cuando estoy frente a 20 personas, siento la misma emoción que aquella vez. Digamos que no tiene que ver con la cantidad de gente o con la suntuosidad del lugar o la sencillez del lugar, sino ya a estas alturas del partido, como se decía, ya es que uno reconoce que uno está conectado con esa sensibilidad, ¿cierto? Con esa actividad, con esa relación con el público, y ya no es importante el número, sino es importante, digamos, ahí sí como la calidad, ¿cierto? El calor y la posibilidad de que todavía podamos encontrarnos, ¿cierto? De que todavía queramos encontrarnos, porque es de querer también, ¿no? Entonces me parece muy importante la reflexión, y para mí esto es importante para ustedes, es importante para mí, y creo que también lo es para cada una de las personas que se sientan acá. Además, porque esto va a parar, digamos, a los escenarios que hoy son más consumidos, digamos, los escenarios digitales. Esto queda como una memoria digital. Este momento queda registrado, grabado, depositado en el libro total para la posteridad. De aquí sale un texto biográfico de Alfredo, que no necesariamente tiene que ver con lo que se dijo esta noche, puede tener cosas de esas, sino que se elabora como una biografía del personaje que pasa acá, para que esa biografía permanezca en el tiempo, en la plataforma. Y eso me parece que tiene un valor también, valores agregados que son importantes, ¿no? De dejar, de permitir o de posibilitar, gracias a la Casa del Libro Total y a la plataforma, que la memoria permanezca viva a través del tiempo. Formador de los maestros, mucho crédito repartía. También él iba a la cárcel y con ella declamaba, pero siempre era segundo. Ella ganaba el primero, y una vez ella enfermó y yo quedé de tercero. Para ser de la cultura no se requiere cartón. Sin ser bachiller triunfé en el arte con amor. Me inserté yo en la cultura y allí empecé a asistir. Estuve en las Europas, formateado de poeta
pero allí yo recordé que casado resulté. Espero que no terminara. Y llegó Andrés Patricio y a cumplir yo regresé. Con teatro, animación, mi responsabilidad enfrenté. Y conoció al Titi en la cárcel, bailaba con él la salsa, hacía los festivales poniendo siempre la taza. Por allí han caminado Diana Uribe con Molano, maestro Santiago García con Velosa compartía. El solar hay que salvar, ente siempre cultural, representa a los artistas de carácter popular. Barrio fundacional Alfonso López, señores. Toda casa con solar la llenó con cultural. Lo acaban de escribir, ¿cierto? Sí. Qué belleza. Un aplauso Margarita, para muchas él. gracias. Gracias, Margarita. Margarita, Por estar acá. te voy a contratar para que hagas las reseñas biográficas. Sí, Yo me demoro una semana haciendo la del invitado de hoy, en una semana la entrego. Pero tú, con esa capacidad tan extraordinaria que has demostrado y nos has mostrado, mañana mismo la podrías tener. 7 de la mañana. Margarita mantiene también igual el esfuerzo con una biblioteca que tiene en Acapulco. Ella es maestra pensionada y está súper activa con su trabajo, donde realiza encuentros con poetas, con niños, con lecturas, con mucho amor que es el que ella profesa y con el que ella milita. Gracias, Margarita. Muy bien. ¿Qué más? aquí. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por el espacio. ¿Qué más, compa? Bien. Espectacular, me parece muy bien ese tipo de homenaje que le están haciendo a su merced. No he ido mucho, de repente en la última década, algunas veces han habido toques musicales, muestras artísticas, exposiciones. Y sí, es un lugar de verdad muy acogedor, lleno de arte, lleno de cultura. Y pues precisamente acá la estimada señora expresaba de eso, de que pues cómo esa esencia o ese auge de la primera mitad del siglo XX, de qué manera, ¿no? De qué manera podemos empoderarlo, cómo agarrar esas 3, 4 décadas, 60, 70, 80, 90, también algo del 2000, y que esta ciudadanía pueda de repente por lo menos concientizarlo. Y ahorita pues que también estamos en temas de la santanderianidad, pues tampoco no es que sea tan, digamos, tan generoso, porque pues ya surgió el concepto de santanderianidad, pero la verdad no está como esa esencia en el Gran Santander como tal, pero sí yo creería que el compañero es idóneo en esa parte para ese resurgimiento de todos esos valores y las cualidades de Santander como tal. Entonces pues esa es la idea, la experiencia de ustedes, de sus amigos de la época, con los expertos que ha estado, con todos esos gestores culturales, que haya esa unanimidad, que esté todo en unísono, para que de repente esta generación que estamos en el aquí y ahora, en el pleno 2021, y partiendo también de cero con aquello de lo digital, de la inteligencia artificial, nosotros tenemos el humanismo y al parecer estamos en el lado correcto de la historia, y pues esa es la motivación de que realmente a través de su expertise haya ese resurgir de la santanderianidad que hace falta prácticamente en todo aspecto, no solamente en lo artístico y lo cultural, sino en muchos rubros más. Sin embargo, pues siempre la gratitud con esta tierra que me vio nacer, y pues yo creo que es uno de los personajes idóneos junto con ustedes para que pues estén ahí como de repente orientando al verdadero talento, a la verdadera cultura e interculturalidad de Santander. Gracias. Quería decirle algo ahora que varios dijeron sobre la parte de cómo darle la fuerza al solar, porque pues es una historia con un camino, con un montón de películas. Y yo creo que ya lo he haber intentado, yo también lo he intentado con la gobernación y con demás, porque es un manejo a nivel de los departamentos, usted ha estado en todas partes, de que sea algo institucionalizado para tener una fuerza continua, se institucionaliza
algo anual dentro de ellos, están las escuelas, los talleres, etcétera. Ustedes ya son duchos en todo eso, pero de verdad que, no sé, sean palabras y no sé, que se cristalice, que haya algo cristalizado, porque es que está la experiencia, están los años, de poder que haya algo institucionalizado con el solar para que anualmente tenga un presupuesto, anualmente haya un dinero que es el que usted debe tener para que eso continúe. Hay que hacer un piloto. Gracias. Bueno, felicitaciones por compartir su vida, toda esa experiencia del solar. No conozco propiamente el solar, pero realmente considero que este espacio que coordina la tertulia de toda una vida artística de Pacho, pues realmente es un homenaje bien merecido. La pregunta mía o el punto tal vez como que quería sembrar esa inquietud tal vez que nos lleváramos esta noche es cómo hacer para trascender todas esas experiencias de vida, de genuinas pasiones, de amor por el arte, por las artes, por la narración oral, por el teatro, por la música, por la poesía, por el canto, por todo eso, porque es que yo pienso que, como decía Bertolt Brecht, decía que la mejor forma de vivir es a través del arte. Y eso se ha sacudido mucho, se ha escurrido en las juventudes de hoy día. Ya la gente se despega muy poco de los móviles, de los celulares. Ahí está su entretenimiento, su divertimento, que antes los teníamos nosotros yendo a ver una obra de teatro, yendo a ver cine, yendo a ver cosas como más formativas, como más humanas, diría yo, ¿no? Porque esa es nuestra imposición, somos seres de naturaleza sociológica. Y la mejor forma que tiene el ser humano es a través del arte expresar eso, ese humanismo. Pero ¿cómo visualizar, por ejemplo, toda esa historia? ¿Cómo hacer trascender para permear, por ejemplo, esa vivencia tuya del solar? Como la de Pacho, que yo la viví también en la UIS, con Pacho, que lo conocí con Fomagata. Yo fui el UAN de la UIS, fui el UAN también. Luego en el Festival de Cuenteros, le dejó todas las banderas a Sandrita Barrera. Pero eso son como el ondular de la vida, ciertos altibajos, sí, subimos, bajamos, pero ¿cómo lograr con toda esa, como todo ese poder que tienen ustedes, con todo ese dilecto acervo cultural para dejar sembrar esa huella y que no se queden los anaqueles del olvido? Porque es de ustedes o de nosotros que nos gusta el arte permear eso en los jóvenes, no es en nadie más. Yo trabajo en temas ambientales y en esos temas es de nosotros los encarretados en medio ambiente que debemos sensibilizar a la gente sobre todas esas crisis, todos esos desafíos y contradesafíos que hay. Pero ¿cómo dejar, primero, que se inyecten las venas de los jóvenes, como decían ustedes, a bien, que no se quede eso, como todo ese esfuerzo, como, sí, como del coronel Aureliano Buendía, en el abandono, como en esos soliloquios, cómo hacer que eso se muestre, se visibilice y cómo trasciendan y lleguen al estatus verdaderamente que deben tener esos espacios culturales, porque si no lo hacemos nosotros, pues yo creo que nadie más lo hará. Y cómo lograr de que se trascienda, como decía la señora, para dejar Bucaramanga, porque Bucaramanga, además de la erosión, que ya llevamos esos 50, 60 años con su primer plan de control de erosión, Bucaramanga se está volviendo eso, además de una erosión cultural, una aridez cultural tan terrible que me da pesar. Alfredito, yo soy Gloria Elena. Yo no tengo la misma sensación que tiene Fanny con la nueva generación y pienso que usted tampoco, que el solar es visitado por jóvenes con más frecuencia que por viejos como nosotros, ¿sí? Y que usted no tiene esa sensación de que los jóvenes no están haciendo cultura o que hay mucha aridez cultural, como termina de decir el Señor. Esa es mi pregunta. ¿Cierto que no hay tanta aridez cultural en la juventud, que están yendo más al solar ellos
que nosotros? Bueno, yo creo que es más jugoso, más rentable para mis cuentas, para mis vivencias, es el tema de los encuentros. Yo creo que eso se resuelve con la pregunta que hacía el compañero o con la reflexión que hacía, porque son reflexiones, que es el tema de que para mí es más importante, más que lograr hacer una gestión para filmar, van muchos amigos que van a filmar o a guardar y que esto hay que guardarlo, que me parece que es más importante en forma, en vivo, el encuentro que nos permite todos los días. Yo, por ejemplo, todos los días me encuentro con jóvenes que están buscando una sala, que están en esto, y ese encuentro para mí es fundamental desde el principio, porque a mí me gusta la gente, ese es como un poco el tema. Y si a mí me gusta la gente, yo puedo demorar una conversación, hablar y propiciar encuentros, porque yo decía, más que una crítica, que esta ciudad pues requiere, pueden haber muchas salas, pero son muy poquitas, contadas con los dedos de la mano. Entonces yo no puedo correr a unos muchachos que por primera vez van a exponer. Allá llegaron 3 pelados de la universidad. Yo le decía al profesor, oiga, pero ¿por qué siguen? Yo creo que eso lo dije al principio, ¿por qué insisten en exponer? Yo, hay que hacer la gestión, y en eso consiste la gestión, en que la gente conozca por primera vez y que uno pueda congraciarse. Yo vivencio fuertemente el encuentro porque más que yo, por ejemplo, mantengo o conservo obras, y eso no es mi gran fortaleza, pero sí el encanto tiene que ver con que la gente me deja una obra suya, que me da como enfrentarme a esa obra, a venderla es como muy jodido, y no colecciono tampoco, porque a veces llega la gente y hacemos un trueque, hacemos un intercambio. Eso es lo que hacemos con los jóvenes un poco, en experimentar ese encuentro que es único, es una oportunidad, porque son pelados que llegan y que siempre ese mundo está amparado con lo que tenemos que decirle a nuestros amigos respetuosamente, con los maestros, los que pueden sugerir cambios, que pueden, allá llegan que las cámaras que vamos a grabar, que usted en dónde tiene la memoria, pues aquí está, y ahí va a sostenerse mientras se pueda. Yo soy Willy Clown, saludo Willy, al maestro Pacho Willy estaba de gira por Sudamérica. y al maestro Alfredo. Bienvenido. Las dos personas son muy importantes en mi proceso artístico. Alguna vez le decía a Pacho que yo me volví artista después de haberlo visto a él contando cuentos, ¿no? Y le decía Opa. que cuando yo era un joven lo veía a él y me decía a mí mismo, yo quisiera pisar los escenarios y hacer ese tipo de presentaciones que hacía Pacho. Y con Alfredo tengo una experiencia muy bonita, porque él me acercó a su proceso carcelario en el año 2010. Me da la oportunidad de ser uno de los docentes de teatro y circo en la cárcel Modelo, donde hicimos un trabajo extraordinario, donde transformamos momentos con esta población, y me generó también mucha sensibilidad en el proceso artístico que vengo haciendo. Entonces, a los dos agradecerles por ser esa inspiración, ahí respondiéndole un poco a Nuestra Señora, que preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la nueva generación? Sencillamente, aparentemente pareciera que no se está haciendo el trabajo, pero sí habemos personas que nos hemos fijado de las memorias para nosotros también ir llevando nuestro propio legado. Entonces, Alfredito, gracias por esa experiencia maravillosa que me hizo vivir, y bueno, después de unos años terminé haciendo mi licenciatura como docente, y es una de las pasiones que me encanta, ¿no? Y me hizo acordar mucho, porque cuando yo hice ese proceso, pues nunca había tenido la experiencia de ser profesor, sino solo tenía las ganas, como quizás Alfredo la tuvo, que nos demostró que pues ni siquiera terminó su bachillerato, y eso nos enseña mucho de que definitivamente cuando hay un deseo interior de lograr un objetivo, un sueño, se puede hacer. Del mismo modo, Pacho, cuando hace un año tomó su moto y quiso hacer la ruta por Sudamérica hasta llegar a Ushuaia,
yo un año después decido hacerla, no en moto, la hago con una mochila al hombro y termino llegando también hasta el Estrecho de Magallanes y siguiendo esos caminos que un Quijote como Pacho lo hizo y un Sancho como yo lo pudo haber hecho después. Entonces, Hubiéramos sido los dos. entonces esto, Nos hubiéramos sido. considero que estos espacios nos engrandecen a la memoria de nuestro territorio y pues muy agradecidos de que hoy estén compartiendo estas cosas maravillosas y estar aquí siendo testigos hoy presentes de compartir y que bueno, que no perdamos la fe de que la memoria seguirá con las nuevas, con las antiguas y por siempre. Muchas gracias, Will. Muchas gracias. Pues agradecerles el haber venido a esta nueva tertulia. No les puedo dar el invitado de la semana entrante, que es maravilloso, pero parece ser que va a haber un cambio de planes. Me dijeron antes de empezar esta tertulia, porque lo tienen previsto para otro programa, pero de todas maneras, el de la semana entrante va a ser tan extraordinario como el de esta noche, de las noches anteriores. Germán, gracias por venir. Qué bueno verte. A Willy, a todos los demás. Siempre es un placer extraordinario encontrarnos cada martes. Espero que nos sigan acompañando y que la hayan pasado muy bien.